Más bien, gracias por hacerme el acuerdo, porque vamos a tener, ahí está, voy a empezar a grabarlo ya. Me estaba olvidando ese detalle. Ya que no estamos empezando, sí vamos a grabar todas las clases. Todas las clases se va a grabar para que todos tengamos pendiente qué cosas tenemos avanzado y demás. Gracias por el detalle, estimado. Bien, entonces si no hay preguntas con respecto a la evaluación, esta es la forma de evaluación y esto mismo va a estar reflejado en lo que es la plataforma de Classroom. ¿Vio? Sí, así es. Lógicamente que vamos a empezar ahorita con el tema introductor, que dice, vamos a trabajar respecto al caso de estudio que estamos realizando. Tendrían que mostrarme sus casos de estudio estimados ya, y de acuerdo a eso, ver qué más puedo aplicar, qué más podemos ampliar con respecto a eso. No sé, por lo pronto, no sé si lo están haciendo por grupo o individual. Quisiera que me lo hagan saber ahorita. Alguien a veces, una persona me hable o me diga si el caso de estudio que están haciendo es individual o están haciendo grupal. Entonces, a ver qué me dicen acá. Grupo de A2. Excelente. Mejor. Entonces les pediría que hasta mañana me tengan su caso de estudio, el que tienen ya, y me pongan los puntos de su índice, su contenido, el contenido que están ustedes desarrollando con su caso de estudio. Porque ustedes han llevado todo lo que es control, no sé si llevaron también con el ingeniero. Claro, no hay pena, el tema, no hay pena si están haciendo solos. El tema quiero que ver su contenido. Quiero que me lo envíen lo voy a llamar a mi correo y quiero su nombre y su apellido completo y ahí el nombre del proyecto y quiero ver su contenido, el que están llevando, haciendo en su caso, en su caso de estudio. ¿Con qué objetivo? Para aumentar. Quizá me falte algo que no me corresponde, que no me convence, entonces yo le voy a sugerir que lo aumente estas partes o estos puntos. Ya, entonces esto sería verlo de forma individual. Entonces, para que yo también pueda evaluar también el tema del caso de estudio. Entonces, podemos ya sobre la marcha que ustedes tienen, excelente, podemos trabajar el caso de estudio, ¿no? Si ya lo han trabajado o si ya vienen trabajando, pues bienísimo, ¿no? Apliquemos entonces el caso de estudio sobre la marcha, lo que ya tenemos acá. Entonces, esto de acá ya estaría entonces en proceso, ¿no? De ustedes. Entonces, por favor, hasta mañana le voy a mandar mi correo en un momento. Ya, entonces ya está en proceso. Quiero saber su caso de estudio, ya, hasta dónde han avanzado. Quiero ver su contenido, el referente a lo que han hecho. Ya. Bien, entonces, si no hay preguntas respecto al sistema de evaluación y al caso de estudio, vamos a avanzar. Bueno, el tema de caso de estudio va a haber otros ejemplos también cuando hagamos el tema de factor de potencia. Va a haber algunos casos de estudios chiquitos para que ustedes me resuelvan también. Ya esa es parte de la evaluación, fuera del caso de estudio ¿ya? Bueno, esto iría parte de lo que es el laboratorios, ¿ya? Bueno, aquí sería laboratorios. Ya, caso de estudio 30 sí o sí, 30 puntos, ¿ya? Así que esmérense. Tiene que haber un informe digital que me van a enviar al final del módulo. Sigamos entonces. Bueno, ese sería su proyecto de ustedes, ¿no? Su proyecto final, en otras palabras. Esto ya está por demás. Este es mi parte de mi proyecto final, pero esto no iría ya. Este sería su caso de estudio prácticamente, así que esto no va. ¿Ya? Bueno, hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún inconveniente en tema del horario? A ver, opiniones. Escucho. ¿O todo tranquilo para continuar? ¿Todo bien entonces, no? Bueno, como dice, ¿no? El que calla otorga. Entonces quiere decir que todo está bien, ¿no? Bueno, joven, vamos a continuar. Bien, vamos a empezar con lo básico, con lo que ya debía conocer, con lo que ya debería estar sin problemas. ¿Sí? Ya. Pero antes de seguir, me estaba olvidando importante. Quisiera saber de entre todos quiénes trabajan. ¿Todos trabajan, señores? ¿Todos están trabajando? ¿O alguien que aún no está en ese proceso? Me refiero a trabajar en una empresa. Lógicamente quizás estamos en cuarentena, ¿no? Pero normalmente trabaja en una empresa específica, ¿no? Pero quisiera saber, hasta están trabajando en la parte eléctrica, en la parte electrónica, en su área, no están en su área, o están brindando servicio. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo estamos ahí? ¿Me podrían retroalimentar, por favor, con algo de información referente a los conocimientos? Ya está bien, sí. Pero ¿en qué área, estimado? ¿En qué área trabajan? Cristian, por ejemplo, ¿en qué área trabaja?
en electrónica. Ah, Lisandro, en electrónica. Muy bien. Supongo que ya está automatizando algunas cositas, ¿no? O sencillamente está viendo algunos procesos específicos. Está bueno, está bien. Está bueno que estén haciendo carreras sobre el área. Muy pocas personas tienen ese tipo de esas oportunidades, ¿no? Ah, está bueno, ¿no? Eh, Sistemas. Excelente. Ya le va a tocar su oportunidad para ver el tema de la parte industrial, pero igual aplicamos, ¿no? Porque nuestra carrera es electrónica y sistemas, ¿no? Así que aplica igual, no habría inconveniente, ya. Bien. Bueno, entonces, ¿alguien más quisiera dar su opinión? ¿Quiénes más trabajan? Dos, tres personas me dijeron tu área. ¿Quiénes más trabajan? ¿Todos los demás trabajan o están todavía en proceso? ¿Qué me dicen? Pueden hablar si quieren, señores. Tienen micrófono, he visto que todos tienen micrófono. A ver, ¿quiénes más? Ujú. Ya. Bueno, ya, joven, entonces vamos a continuar, ¿ya? Claro, es verdad, sí pasa eso, ¿no? Pasa eso de que Yo trabajo en aún, Uber. aún, en Uber, es verdad. Hay que buscársela, ¿no? En principio así es, hay que buscar en todo, pero por ahora creo que no se puede, ¿no? Pero ya. Entonces tenemos distinto tipo de oficios, ¿no? Pero el objetivo es también tener esta parte, terminar la carrera y aplicar nuestra área, ¿no? En lo posible. Bueno, vamos a continuar, ¿ya, jóvenes? Gracias por sus informaciones que pudieron aportar. Bien, le decía, vamos a ver el temario de electricidad industrial, ¿ya? El término quizá le llama la atención, industrial. Es muy amplio el campo. Realmente a lo que vamos a ver, quizá alguna vez que me va a faltar contenido, quizá alguna vez ustedes vean. Entonces, en lo posible, estoy aquí resumiendo todo lo necesario en el tema de la aplicación en este campo, ¿ya? Pero en sí es amplio el campo. No puede ser que me falta. Vamos a ver lo que son, por ejemplo, nociones de corriente alterna. Necesito saber saber cómo funciona el tema sinusoidal, o sea, las amplitudes, a qué se refiere senoide, cuando se usa un fasor, triángulo de potencias, impedancias, tensiones, dominio temporal, dominio de la frecuencia. Entonces, esos términos para mí ya deberían ser fáciles de entender. Entonces, justamente vamos a ver un repaso. Vamos a ver también lo que es esta partecita, que es lo que es generación y energía eléctrica, ¿ya? Esto es importante debido a que necesito saber de dónde proviene la energía eléctrica, si es hidroeléctrica, si es biomasa, o si es termoeléctrica, etcétera. Entonces, saber de alguna forma la fuente de todo esto y cómo se transporta, ¿no? El tema también es importante, aparte de saber la energía consumida, ¿no? Esa parte ya vamos a determinarlo porque cuando yo hago un proyecto, ahí me piden cuánto sería la energía total consumida. Y dicen, pucha, ahí me planto. Y ahí podría yo incluso calcular, de acuerdo a mi potencia total consumida, determinar la energía consumida en un tiempo determinado, por decir en un mes, un año, y de acuerdo a los conductores, calcular el tema de cuánto yo me ahorro, digamos, si uso una determinada sección de conductor con una impedancia específica y demás, ¿no? O bien con un banco de capacitores y demás. Entonces, eso vamos a verlo también en su momento, ¿ya? Entonces, vamos a ver también el tema de factor de potencia. Esto se ve en lo que es electrónica de potencia. Aquí se va a recapitular el tema. Es importante tomar hincapié, tanto en monofásica como en trifásica. Aquí vamos a ver las correcciones de factor de potencia. Vamos a ver el tema del también cálculo por capacitancia en estrella y en delta, ¿no? Hay varias formas de corregir el factor de potencia. Una puede ser en lo que es estrella, en delta, por capacitancia igualmente. Ya. El otro, vamos a ver el tema de los motores industriales. Hay tipos de motores industriales. Hay en la norma NEMA y la norma IEC. Ya, eso hay que saber clasificar. Hay que saber identificarlo, cuáles son sus diferencias o características técnicas de cada uno. Entre ellas vamos a ver los cálculos de sección de conductores eléctricos. En este caso es importante. Aquí empieza el tema de lo que es tener un buen conductor. A pesar que los manuales o libros, o por decir yo voy a una empresa Electric, por decirlo así,
me da un catálogo y al final tengo ya la sección, tengo todo ya calculadito, ¿ya? Pero hay ocasiones en que yo tengo que tener esa base para poder interpretar toda esa numeración. No solamente copiar y pegar, ¿no? Nuestro objetivo no es eso. Nosotros tenemos que siempre tenemos que ser seguros de lo que vamos a hacer. Entonces, antes de afianzarme ese cálculo, antes de ese valor que me está dando de referencia, tendré que hacer un cálculo previo, ¿no? Y además el tema no siempre está para un conductor, ahí está para un solo conductor, una sola instalación. ¿Y qué tal si tienen que hacer con 10 motores, 5 motores, el breaker principal? Entonces ya es más tedioso, hay más información que recabar y por cuanto hay más cálculos que hacer. Entonces, un simple manual, esa pequeña información que me provee, no me va a ayudar en su momento. Quizá de referencia, pero no me va a ayudar para hacer los cálculos que son varios, ¿no? Entonces es necesario que yo aprenda a hacer cálculo de sección de conductores. ¿Ya? Sí, otro que vamos a ver es el diseño de circuitos eléctricos de potencia, que aquí vamos a verlo en cada decimo, ¿ya? Hacer lo que es armar un circuito eléctrico. Y como le decía, se da la oportunidad ya de que esto se flexibilice un poquito más para poder por lo menos ir una vez a la semana a ver a los laboratorios, a armar los correspondientes circuitos eléctricos que vamos a simular, tanto en la parte de lógica cableada, usando el EasySoft, y en otras cosas ya lo meteríamos también a variadores de frecuencia, o sea, intervenir ya entre todas las, bien, ya y hacer la interfaz correspondiente para trabajar con todos ellos. También otro tengo lo que es control de motores con corriente alterna. Bueno, aquí está, el variador de frecuencia, ¿no? O arrancadores suaves. Vamos a ver sus características técnicas de cada uno, ¿no? El arrancador suave tiene, por ejemplo, un arranque lineal, en cambio el variador de frecuencia es curvo, o sea, no es directo, sino tiene su proceso de avance, no es igual a un variador de frecuencia. El variador de frecuencia, por ejemplo, es más preciso, es más instantáneo el trabajo. Bien, entonces este es el contenido. Y el último, veríamos el aterramiento, que esta parte es importantísima, ¿ya? El aterramiento y puesta a tierra de un circuito eléctrico. Bueno, pues, todos esos temas que vamos a ir viendo, vamos a ir viendo, por ejemplo, quizá hoy día empezamos con nociones, básicamente con esto. Es importante que tenga este concepto muy claro, ¿ya? Y en base a este concepto claro, más fácil va a ser mi interpretación, porque en este concepto voy a encontrar en manuales, voy a encontrar que siempre se usa lo que son fasores, lo que son senoides, también uso ángulos, ¿no? Ángulos de desfase. Entonces, debo saber interpretar, porque cuando llegue yo a los factores de potencia, tengo que saber qué es un desfase. Y quiero hacer un cálculo cuánto se me ha desfasado la señal, ¿no? Con respecto, se me ha desfasado la corriente, se me ha desfasado el voltaje, ¿cuál es el problema? Está inmerso en mi instalación. Entonces, es justamente para eso el tema de nociones de senoides, ¿ya? Bien, hasta aquí entonces, este es el contenido entonces de todo el módulo de electricidad industrial. Antes que se me pase, en Zoom hay un detalle que es un contra, podríamos decirlo así, que una vez terminada, aquí por ejemplo tenemos 8 minutos más de clases, termina la sesión, después de 10 minutos les voy a lanzar otro link para continuar la sesión durante la siguiente. La siguiente vamos a seguir avanzando, ¿ya? Entonces son dos sesiones de 45 minutos aproximadamente, hora y media casi, y 10 minutos de descanso, ¿ya? Quedemos así entonces. Si me corta el link, o sea, si se corta la señal, entonces ustedes no se preocupen, directamente ya esperan sus 10 minutos y empezamos otra vez la clase, ¿ya? Pero yo le voy a mandar el link antes de eso. Empecemos entonces. Bien, entonces, ¿qué sería en este caso la electricidad? ¿Ya? Entonces, sabemos que la electricidad básicamente existe en todo, en lo que es en nuestro medio prácticamente. Sin la electricidad, prácticamente estaríamos nosotros en la edad de piedra, o sea, estaríamos muy atrás. Prácticamente que esto ha revolucionado el mundo, ¿no? Con respecto a que la electricidad la encontramos en equipos eléctricos, en autos, y además diferentes formas de generación, ¿no? Focos, interruptores, hay también lo que son medios eólicos de generación, hay un generador eléctrico, ¿no? Fotovoltaicos, entre otros. Prácticamente es algo muy importante ahora actualmente en nuestro medio y debemos saberlo controlar, ¿no? O cómo se comporta todo y demás, ¿no?
Sabemos que la energía eléctrica se transporta a través de los electrones, a través de un conductor, esto a través de una diferencia de potencial, ¿no? Esa diferencia de potencial provocada por una fuente FEM de un positivo a negativo, del positivo al negativo de forma normal y de forma convencional del negativo hacia el positivo, ¿no? Entonces tengo que tener esa consideración. Es cómo trabaja la energía eléctrica, cómo se transporta. Y tenemos dos tipos de corriente eléctrica, ¿no? Que básicamente es la continua y la alterna. Y esto provoca la circulación de electrones. Y los electrones sería en sí la corriente que circula en el conductor, ¿no? Entonces, simplificando, ¿qué sería entonces la corriente eléctrica? Prácticamente la corriente eléctrica sería que el movimiento, el flujo de electrones a través de un conductor, y este movimiento es posible cuando se aplica una fuerza P, fuerza electromotriz en un circuito eléctrico, ¿no? Eso provoca el flujo de electrones en un conductor, ¿no? Ya, pero fuera de eso, fuera de lo que es la energía eléctrica, pero cómo se genera, cómo funciona la energía eléctrica, cómo funciona lo que es una señal sinusoidal. Vamos a ver qué partes tiene, ¿no? Vamos a dejar de comparar. Bueno, aquí tengo entonces básicamente lo que es la corriente alterna, ¿no? La corriente alterna es esta señal sinusoidal, ¿no? Aparte que dijimos, ¿no? Hay corriente continua y corriente alterna. La continua prácticamente sabemos que es la corriente y el voltaje son magnitudes que prácticamente van de la mano. Y ese fue el inconveniente para no usarse, ¿no? Actualmente en el tema del transporte eléctrico, porque a mayor distancia esto ya disminuía su capacidad su energía, la capacidad, su potencia. O bien, si quería transportar una gran cantidad de tensión, tendría que tener un superconductor para que se pueda transportar esa energía eléctrica, tanto la corriente como el voltaje. Porque en DC, la corriente y el voltaje van juntos, ¿ya? Entonces no tiene ese inconveniente. Pero en la alterna hay esa opción diferente, ¿no? De que yo pueda alterar su comportamiento de la señal con cierto circuito en el caso de que para transportarse la energía eléctrica por un tendido eléctrico extenso, yo altere el comportamiento de la alterna. ¿En qué sentido? Yo sé que tengo voltaje y tengo corriente. Estos dos señores son los que mandan acá. Voltaje y corriente. Independientemente de lo que es la impedancia o independientemente de lo que es la resistencia, ¿no? Estos dos son los que prácticamente hacen todo el movimiento. El que lo mueve y este que hace el proceso, lo que es la energía eléctrica en sí. Entonces, para poder transportarse, o bien, antes de continuar, sé que la energía eléctrica tiene una amplitud, ¿no? Yo sé que es amplitud, que tengo una amplitud del mismo tipo, o voltaje pico, o voltaje máximo, tiene varios nombres, ¿no? Voltaje máximo, tanto en el lado positivo como en el lado negativo. No tiene polaridad, por esa razón es más fácil también su uso. Independientemente de la amplitud, tiene otro componente, que es el tiempo, o llamado también periodo, ¿no? El periodo, denominado con la letra T. Y también tengo lo que es el ciclo, un ciclo de este punto a este punto. Sería un ciclo o equivalente a un hertz, ¿no? Entonces, debo conocer esa componente. Bien, jóvenes. Ya, vamos a continuar entonces con la clase. Bien, lo que les mencionaba hasta hace un momento, aquí estamos. Mi amplitud, bueno, prácticamente la corriente alterna tiene ciertas componentes eléctricas, ¿no? Ciertas componentes, perdón, que la hacen y es necesario básicamente tener conocimiento de ellas, ¿no? El voltaje pico o voltaje máximo, tanto positivo como el lado negativo. La impedancia prácticamente que está conformada por ¿qué? ¿Qué sería en sí la impedancia? A ver, recuerden, ¿qué sería la impedancia? ¿En qué se diferencia de la resistencia? ¿Mm?
Se usan los diferentes términos en diferentes corriente alterna y directa. Ya. Bien, la impedancia entonces, la impedancia sí es la componente que tiene esta forma. Impedancia es igual a una resistencia, ¿no? Más la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva, ¿no? Esto al cuadrado, cada uno al cuadrado, y reflejando una raíz, teorema de Pitágoras, ¿no? Esta es la impedancia, ya. Estas son las componentes de la impedancia. Prácticamente aquí tengo una inductancia y capacitancia. Voltaje, corriente están aquí. Lo que altera tanto el voltaje como se altera en la corriente. Estos dos que son los señores que se encargan de modificar o desfasar a estos dos elementos, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que es la corriente, ¿no? Alterna. Vamos acá. Aquí tenemos más claro el tema. Hemos visto que la amplitud, la que es senoide, ¿a qué se dice senoide? A la forma sinusoidal del circuito. Esta es una senoide porque tiene forma senoidal. También podría ser cosenoidal, dependiendo de su forma, de su desfase. Puede tener forma cosenoidal o senoidal. Entonces, aquí tengo la amplitud, mira, aquí está con BM o BP, dije, ¿no? Entonces, unos libros me dicen BP, otros BM. Tengo la velocidad angular. La velocidad angular, o sencillamente es como decir una vuelta, ¿no? Una revolución, una vuelta. Y equivale a esto, ¿no? 2pi por la frecuencia, ¿no? Y esta parte es importante porque es la componente de una señal sinusoidal. Este es el dominio temporal, ¿sí, no? Dominio temporal, porque esto varía en el tiempo. Aquí varía en el tiempo, ¿no? Tiene amplitud, una senoide, una velocidad angular y un periodo que transcurre. Pero aquí falta más el desfase. Falta el desfase, ¿ya? Faltaría incluir eso más. Bueno, aquí tengo un ejemplo de un periodo que está representado en pi y aquí en periodos, ¿no? Diferentes. Un medio periodo, 3 medios de periodo, 2 periodos, y también podría representarse en grados, ¿no? Aquí, por ejemplo, un ciclo tiene 360 grados, ¿no? Medio ciclo, 180 grados, ¿no? Y esto va incrementando así. Entonces, cada ciclo así, aquí tendríamos 2 Hz, ¿no? Aquí hay 2 Hz. ¿No? Entonces ya lo interpretamos. Y en una señal de corriente alterna que nosotros usamos en nuestro medio son 50 Hz, que sí, 50 ciclos, ¿no? 50 ciclos que se usan en la instalación eléctrica. Sigamos. Aquí es el tema de desfase. Aquí hay desfase. Ahora, ¿qué se dice desfase? Desfase se dice a lo que es a la alteración, ya sea adelantada o retrasada de la amplitud, ya sea voltaje o corriente. Sabemos que tenemos 3 líneas, ¿no? 3 líneas de alimentación eléctrica, de tendido eléctrico que vienen de un generador, ya sea desde un generador o de la que llega a mi casa, aproximadamente de 24.9 kilovolts, ¿no? O un poquito menos, 13 puntos y algo. Entonces aquí tengo la línea que es R, la S y la T, ¿ya? Cada una se encuentra desfasada una de la otra, 90 grados. Ya no están iguales, son desfasadas 90 grados. Esto ayuda en cierta forma a un motor de inducción a que trabajar sin problemas o inconvenientes. Si no habría ese desfase, provocaría que el motor no gire, solamente zumbaría porque estaría aplicando tensión a la bobina. Y es lo único que haría, zumbar. Entonces, ese desfase hace posible que el motor pueda girar, tener un sentido. Por esa razón es que si realizaron ustedes práctica ya en laboratorio en su momento, ¿no? Que es el año pasado y más en otras materias, ustedes habrán conectado un motor trifásico y cuando invertían la polaridad de un punto a otro punto, R por T o S por R, etcétera, veían que el motor invertía su giro. Eso es por el desfase que tiene, ¿ya? Por los 90 grados de 90 grados uno del otro o 180 grados de extremo a extremo, de R a T, ¿no?
Aquí, por ejemplo, aquí tengo un desfase de una tensión. ¿Cuándo se dice que está atrasada o adelantada? Por ejemplo, aquí yo puedo decir, yo voy a llamar a este, voy a llamar B1, a este voy a llamar B2, ¿ya? Son dos tensiones. Aquí puedo decir fácilmente que la corriente B1, o sea, la magnitud, voy a llamarlo magnitud porque es tensión, la magnitud de tensión B1 se encuentra retrasada con respecto a la magnitud B2. Entonces, cuando la tensión está adelantada, o sea, adelantada, me refiero a adelantada, se refiere a este punto. Aquí adelante es positivo, está adelantado. Y cuando está para hacia la derecha es retrasado, ¿ya? Entonces aquí puedo decir que esta tensión se encuentra retrasada con respecto a esta de acá. Entonces aquí estaría fácilmente formando una señal cosenoidal. Si se dan cuenta, es una forma cosenoidal. Y el acá empezó en el punto 0. Es una senoidal. Y yo podría decir fácilmente que aquí mi magnitud tiene una separación. Aquí tengo 180. Entonces aquí hay un desfase de 90 grados ahorita. Entre este punto y este punto hay una desfase de 90 grados. Ahora ya escucha, pero ¿y cómo sabe que es 90 grados? Porque entre este punto y este punto hay 180 grados. Ya hay 180 grados. Ya. De este punto a este punto hay 360 grados. Entonces veo que esa separación, que es pequeña, de este punto a este punto son 90. Es prácticamente la mitad, ¿no? Aparentemente la mitad, casi la mitad. De este punto a este punto a este punto, ¿no? Casi la mitad. ¿Ya? Puede ser que esté variando un grado con otro grado, un poquito más, pero es 90 grados la separación aproximadamente. ¿Ya? El mismo paso pasa aquí. Está una separación de 90 grados uno con respecto al otro y 180 grados uno con respecto al otro, al tercero. ¿Ya? Entonces, ese es el comportamiento de las señales tanto adelantadas como retrasadas. Y aquí viene a jugar el tema de los capacitores. Adelantan la corriente o retrasan el voltaje. ¿Ya? Tanto los inductores, ¿cuál es su función de inductor? Recuerden un poquito. Un inductor tiene la función o bobina de adelantar la tensión o la magnitud tensión. Y el capacitor tiene la función de adelantar la corriente, ¿ya? Y retrasar el voltaje. Son sus dos comportamientos. Y cuando trabajan juntos, tratan que los dos, bueno, tanto tensión como corriente, traten de lo posible estar juntos, pero nunca lo están. Siempre hay un inconveniente. El consumo o la carga en la planta o en una industria, ¿ya? Bien, hay otros términos, aparte de esto, hay otros términos ya, esta parte ya es irrelevante por lo pronto para ustedes, ya, es que esta parte ya es donde yo convierto a fasores, ya a modo fasorial, ya es otro dominio de la frecuencia, se llama eso. Pero por lo pronto espero que hayan entendido esta parte de cómo funciona el tema de la alterna, hasta aquí, ¿ya? Entonces, quedando claro este tema de la corriente, de la alterna, el desfase, ¿a qué se refiere con desfase? ¿Ya? Y aquí también tiene su pi, ¿no? Si aquí tengo 90 grados, por decir, tengo 90 grados, ¿cómo convierto 90 grados a pi radianes? Entonces yo únicamente voy a hacer pi sobre 180 y multiplicaré por 90 y me va a salir ¿cuánto? Y medios, ¿no? Eso me va a salir como resultado. Bueno, esto es cuestión ya de conocimiento general. Vemos acá. Bueno. Listo, ahora sí. Bueno, ya tengo otra vez, ya sé qué es electricidad, ya sé cómo se comporta, prácticamente tiene varios elementos, ¿no? Que son, si les dijera, ¿qué componentes conforman una señal sinusoidal? Prácticamente su respuesta sería ¿cuál? Tiene frecuencia, tiene periodo, tiene amplitud, ¿no? Amplitud. ¿Qué más tiene? Tiene una velocidad angular, ¿no? En general, frecuencia, amplitud, velocidad angular, y tiene también llamado fase, ¿no? Una fase. El espacio que prácticamente hemos visto que es lo que ocasiona que se adelante o se retrase una amplitud, una magnitud, ya sea corriente o tensión, ¿no? O en el caso nuestro, RCT. Bueno, aparte de esto de la amplitud, esto también se calcula, pero esto no vendría a nuestro caso porque en nuestro caso no es circuitos eléctricos, sino es electricidad industrial. Es más a otro tema. Bueno, viendo el tema entonces de lo que esto ya vimos, que es electricidad industrial, entonces recapitulando, la corriente eléctrica entonces es el flujo de electrones a través de un conductor eléctrico, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver el tema de generación. Bueno, lo que hemos visto hace rato es la forma como se
cómo se comporta la señal sinusoidal. Ven, aquí hay otras formas de cómo ahora se genera esta energía eléctrica, la corriente alterna. Tenemos lo que es la transformación química, que es de continua, ¿no? Con un conversor se puede hacer AC igualmente, un generador eléctrico, un panel fotovoltaico, esas son formas de generar. Otra forma de producción no renovables, ya serían petróleo, carbón, gas natural, nuclear, bueno, ya este es para tema de conocimiento general. Otra forma también renovables es la que tenemos aquí en Bolivia, la que tiene más demanda es la hidroeléctrica. La otra es la eólica, que estamos aún en pañales, pero estamos en proceso. Y lo que es energía solar, ¿no? Igualmente estamos en proceso, ¿no? No tampoco tengo que menospreciar lo que se ha logrado hasta el momento. Bien, sigamos acá. Otra forma de generación de energía eléctrica son también lo que es generación biomasa. Y recordando un poquito biomasa, hay oído que biomasa el tema de lo que es ¿cómo se llama? Lo que la caña se llama esto, ay, se me olvidó el nombrecito, se me olvidó. Hay que me colabore, ¿cómo se llama lo de la caña? Las obras de la caña. El bagazo. El Bagazo. bagazo. Me recuerda a una comparsa esa, con bagazo, ¿verdad? Ya. Bueno, entonces, a lo que es bagazo. Es la ¿no? comparsa de Saavedra, ingeniero, de Yerko Saavedra. No quería saber mucho ahí, ¿no? Está buenísimo. Entonces, esa sería otra forma de generación. Y bueno, y hay otros medios, ¿no? De generación, que sería el maremotriz, y es otro tema en el mar, ¿no? Bueno, ya. Siguiendo entonces con esto, haciendo algo resumido, la generación de energía eléctrica, recordando un poquito lo que vieron antes ustedes también esto, hay una generación, hay una transmisión y hay una distribución. Hay entidades que se encargan de estas empresas. Pero entre las principales, ¿cuál sería? Empiece con letra E. ¿No? Ende. Ende está aplicando casi a todas. Pero hay empresas más específicas que aplican en cada una. Ya de distribuyente de transmisión, distribución. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz, ¿cuál sería de distribución? La CRE, ¿no? La CRE sería aquí en distribución, distribuye energía eléctrica. El que nos multa al final porque te controla sus generadores propios, ¿no? Generadores, bueno, de la línea principal de transmisión. Ya, sigamos. Bueno, en lo que es la generación de energía eléctrica, ya hemos visto que estas plantas pueden ser de carbón, nucleares, hidroeléctricas, eólicas. ¿Ven? Estas son centrales eléctricas que producen energía eléctrica. Bueno, veamos uno específico. Por ejemplo, están conformados de la siguiente forma. Hay, por ejemplo, subestación eléctrica. Una subestación está, se llama también de potencia, porque ahí se genera lo que es ya en kilovolts, mega, igual incluso puede llegar hasta el mega, ¿no? Pero en nuestro caso serían 1000 kilovolts. Entre estas tenemos lo que son los trafos, ¿no? Los transformadores, o también denominados trafos. Sabemos que los tipos de transformadores hay de dos tipos, que son elevadoras y reductoras. En este caso tengo dos, ¿no? Elevadoras y reductoras. Esta de maniobra ya es tipo de control, un tipo de control en el cual se puede controlar el comportamiento de a qué lugar quiero distribuir un cierto lugar. Aquí es donde ocurren a veces en lo que son, cada empresa tiene su propia esta subestación de maniobra, donde distribuyen a las diferentes plantas que tuvieran instaladas en un determinado lugar. Entonces, aquí están lo que son unos breakers grandes. Esto siempre lo recalco porque viví unos accidentes en un momento. Entonces, aquí hay un breaker principal y tiene una palanquita. ¿ya? La palanquita se lo tiene que girar de 3 a 10, a 6 a 10 veces. Depende de qué tipo de marca sea. Entonces se lo palanquea 3 veces y después, pum, se engancha y se presiona el botón, recién funcionaría o se habilitaría mi sistema para que otra vez se energice la planta en la cual se encuentra derivada este breaker. Entonces son distintas opciones, ¿no? Eso se refiere con respecto a una maniobra, ¿ya? Es el lugar donde llega la energía eléctrica para esta sea distribuida, ya sea a un poblado,
a una empresa o sencillamente a una zona urbana. Bien, aquí está un ejemplo de una subestación, ¿no? Bien, entonces en una subestación prácticamente hay una serie de instalaciones, equipos que permiten transportar, tanto elevar y reducir. Veamos en este caso. Entonces, este sistema de potencia o sistema eléctrico, su función sencillamente es abastecer energía eléctrica al usuario final. O sea, nosotros ahorita dependemos de ellos, ¿no? Cada quien estamos interconectados en la línea general. Por ejemplo, si un generador se cae, otro ya entra en proceso, otro ya interviene. Entonces, la idea es no abastecer. O hay apagones por esos problemas. Quizá un generador se sobrecargó, se apaga un instante y mientras habilitan el otro ya será pasado media hora, una hora y vuelve a habilitar la energía eléctrica. Suele pasar eso. Antes era muy constante el apagado y es por ese problema que había de los temas de los generadores, pero ahora han comprado nuevos y ya la CRE se encargó de ese tema, ¿no? Bien, aquí hay algo resumido, ¿no? Algo resumido de una instalación. Aquí tengo una planta generadora, sea cual sea de las que vimos a su momento, sea hidroeléctrica, termoeléctrica, nuclear, etcétera, pero tiene el mismo principio. Hay un tendido eléctrico de alta. Por aquí veo un transporte eléctrico de 220 a 400 kilovolts. Y cabe recalcar que lo que se transmite aquí es en alterna, pero solamente voltaje, la magnitud voltaje, ¿ya? Aquí hay una circuitería que evita que la corriente no intervenga en este proceso. La corriente prácticamente es nula. Digo, es casi nula porque en cierta forma siempre va a existir algo de corriente, ¿ya? Por debido a la impedancia, la circuitería interna que tiene, el conductor y demás, elementos resistivos que tiene, va a existir siempre algo de corriente, pero en lo posible no. Tiene aquí, estas subestaciones eléctricas tienen elementos electrónicos, componentes electrónicos que evitan esto, la corriente prácticamente no haya o desaparezca. Esto con el fin de cuidar nuestro tendido eléctrico. Se puede transportar esta cantidad de tensión, es altísima, se puede transportar sin inconvenientes, ¿no? Entonces, de eso trata. Solo aquí se transporta tensión, tensión, ya, altísima. Por eso es que generan campos eléctricos grandes, o arcos eléctricos gigantescos. Ya les mostraré en la plataforma, cuando la voy a crear, hoy voy a crear la plataforma, ya mañana voy a subir los videos de apoyo, ahí van a ver ustedes algunos accidentes con problemas generadores eléctricos, o si quieren en YouTube también pueden buscar información relevante de eso, ¿no? Hay altísima información. Bien, como veo, entonces primero va lo que es altísima es para transportar distancias largas, ¿no? Largas, kilómetros y kilómetros. Cuando llega a una subestación y está cerca de un poblado, ya esta se disminuye, ¿no? Aquí ya llegará menos ya la tensión. Pónganlo a 24.9 kilovolt, por ejemplo. ¿No? Kilovolt lo que llega aquí a lo que es al parque industrial, ¿no? Una vez que llega a mi subestación, esta se distribuye tanto a lo que es el parque industrial, digamos que este es el parque industrial, y posteriormente hay otro que se encarga de llevarlo a lo que es al usuario final. Lógicamente que aquí me va a llegar a mi 13.5 o 24, inclusive me va a llegar aquí a lo que es a mi barrio, ya 24.9 kilovolts, va a llegarme esa tensión. Pero ¿quién se va a encargar de reducirla? Bueno, los señores, los transformadores aéreos. Tenemos ahí en cada sector, en cada punto, en una esquina, cada 2-3 cuadras, hay un transformador aéreo, ¿no? Un tipo tanquecito que se encuentra en una pilastra. Estos se encargan de reducir, son transformadores prácticamente, y se encargan de reducir de la tensión de 24 voltios, o sea, llega la línea trifásica y solo me saldría 400 voltios. Solo va a salir de aquí 400 voltios de su tap ya definido. Llegó 24 y sale 400 voltios. Ese es el objetivo de un transformador, reducir. Entonces, esto sí ya se puede consumir. Lógicamente que aquí tiene este trafo o este transformador está definido con su aparente. Su aparente está definida como ¿qué? ¿Con qué unidad? En kVA, ¿no? Este tanto va a considerar a lo que es a la potencia activa y reactiva. Entonces aquí va a incluir tanto la potencia que va a consumir toda esa instalación, toda esa organización o toda esa empresa. Si sobrepasa esa carga, esto va a reventar o va a tener problemas de mal funcionamiento. Entonces, para evitar eso, siempre las empresas tienen la función de analizar la carga general para ver si se abastece este pequeño tramo. Si no, hay los cambios correspondientes en su momento, ¿no?
Esto se cambia igualmente, lo van cambiando para que si la demanda es muy grande, esto ya se va cambiando, porque si no se cambia y la demanda es superior, esto se sobrecalienta y ahí es donde escuchamos un reventón, como si alguien hubiera tirado una dinamita por ahí cerca. ¿Alguna vez les ha pasado, yo creo eso? ¿Alguna vez han escuchado que reventó algo fuerte? ¡Bum! Como si fuera una dinamita o una garrafa. Es que uno de estos reventó por ahí, ¿no? Porque ahí no se tomó las previsiones y esto reventó, ¿ya? Ahí por la demanda que hay. Bien, entonces serían unos ejemplos. Veamos un poquito lo que es el consumo, ¿no? De la prestación. Bien, entonces resumiendo, el sistema eléctrico de potencia, lo que hemos visto al momento, está compuesta por ¿qué? Por estas tres, ¿no? Generación, transmisión y distribución. Eso nos está clarito. Bueno, son las tres componentes que se encargan de lo que es su conformación del sistema de potencia eléctrica. ¿Ya? No olvidemos que una componente es lo que se llama las subestaciones y las líneas de transmisión. Estas serían las líneas de transmisión, ¿no? Resumiendo. Entonces, una vez que llega aquí, en la CRE, por ejemplo, tengo este pequeño resumen donde la CRE, el primer anillo tiene esta tensión, 10.5 hasta 13.5 tiene su potencia instalada entre el primer anillo, segundo anillo, tercer anillo. Ya, esa es su potencia instalada en las diferentes urbanizaciones que hay aquí a nivel local. Fuera del cuarto anillo, ya en el parque industrial, ya su tensión es de consumo mucho mayor y la demanda exige más. Así que es 24.9 kilovolts de tensión en la tendido eléctrica. Y fuera ya de lo que es la zona urbana, ya lo que es transmisión de un punto a otro punto, o sea, de una ciudad o a una provincia, de aquí al torno, etcétera, ya la línea de transmisión ya cambia, 115.000 a 69 kilovolts, 69.000 kilovolts, la transmisión desde un punto de generador hacia de una planta, de una subestación hacia otra subestación para que este provee energía eléctrica a un determinado lugar. Entonces, este sería básicamente cómo está conformado la potencia o sistema de potencia eléctrico aquí a nivel Santa Cruz. ¿Ya? Bien, entonces resumiendo aquí, esta sería una subestación eléctrica, ¿no? Podría ser esta subestación eléctrica intermedia, ¿no? Una reductora. Lo vamos a recapitular acá. La clasificación de las subestaciones, entonces, se clasifica en función de su nivel de tensión, ¿no? Transformadoras, de maniobra, de switcheo o mixtas. Estas son las que le he mencionado hace rato, donde ocurren algunas veces accidentes. Ocurrió un accidente donde alguien quería ya habilitar un breaker principal para que habilite la planta y reventó frente a él, ¿no? Por eso son importantes lo que se llama el uso de las EPP, ¿no? Sí o sí siempre el EPP, nunca me tengo que arriesgar. Si voy a trabajar en la parte eléctrica, no puedo jugar con la parte de la electricidad, porque él no juega nunca con nosotros, ¿no? La energía eléctrica, una vez que yo le voy a fallar, prácticamente él no va a decirme, me fallaste, la próxima no lo hagas, ¿no? Entonces directamente puede ser mi última vez que yo vea, ¿no? Mi última vez que esté ahí para poder intervenir en esa instalación, ¿ya? Hay casos donde prácticamente ocurren cosas feísimas, ¿no? Peor si no tengo esto. Esto es la clave para que yo me pueda salvar. Si no tengo esta EPP adecuada, prácticamente estaría en lo que es arriesgando mi vida, arriesgando mi vida a hacer el trabajo. Así que para trabajar, siempre si soy eléctrico, por decirlo así, a mi supervisor o a mi jefe pediré siempre esto de referencia. Siempre, nunca trabajen sin eso. Sobre todo cuando es energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, en una subestación tendré lo que se llama maniobra. O sea, maniobra se refiere a todo lo que es control de flujo, aislamiento, etcétera. Todo lo que es control. Tengo también lo que es protección y tengo lo que es transformadores e instrumentación, ¿no? Y entre esos equipos también encuentro seccionadores. ¿Qué es un seccionador? Ahorita vamos a verlo, ¿no? Aísla prácticamente todo el comportamiento, opera carga, hay para rayos, hay sistemas de medida y de protección, prácticamente tiene un sistema de control, hay sistemas auxiliares contra incendios igualmente, ¿no? Y este sería un sistema unifilar de una instalación eléctrica, de un sistema de una subestación. Tengo mi barraje, mi seccionador, o sea, este barraje sería la línea principal donde vienen los kilovolts. De aquí viene los seccionador,
De aquí sería mi interruptor o breaker principal. Aquí estaría mi transformador de corriente, el cual interviene. Este sería un transformador de potencia, un transformador, ¿no? Un transformador grande, el cual deriva y es controlado por un sistema de medida. Gracias a este controlador, a esta TC, ¿no? Entonces vamos a ver su elemento. Y tengo lo que es también un pararrayos o sistema de puesta a tierra igualmente, ¿ya? Pararrayos, y aquí está el sistema de puesta a tierra, ¿ya? Estos son sistemas de protección que es imprescindible que esté en este tipo de instalaciones. Bien, aquí está el TC, ¿no? El TC, ¿no? Tiene esta forma, diferentes formas y tamaños también tiene. Este es el pararrayos Franklin. Hay lo que son ionizantes y como el tipo de, así como lo están viendo en este momento, Franklin. Aquí tengo el transformador, ¿no? Aquí tengo breaker principal, breaker de distintas, aquí está su palanquita, como ven, ¿no? Aquí ven la palanquita. Se palanquea de 3 a 5 veces, depende de su configuración, y se habilita con el botón, o interruptores también se lo dice. Y aquí está lo de control de protección, ¿no? O medida. Estas son las subestaciones que tienen las empresas. Toda empresa tiene, por ejemplo, Crisola tiene, Pila tiene, también la tenía la Cervecería Azul, la tenía, Pino la tiene, entonces varias empresas la tienen esta, sí o sí tienen como, es como decir una central eléctrica, donde de aquí llega la principal y de aquí distribuyen a sus distintas plantas que tienen. ¿Ya? Y este seccionador, esta es la que se encuentra fuera de la planta, esto aquí. No pagaste la luz, sacan tipo fusible, ¿no? Los seccionan con su gancho o pluma, los sacan y los aíslan ya, o bien para hacer mantenimiento también lo aíslan. Entonces, estas serían entonces las componentes de una instalación eléctrica. Bueno, hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta lo que vimos? Está fácil, ¿no? Es teoría, sencillamente. Por ahora es teoría. Ya mañana empezaríamos con lo que es la parte ya de cálculos, con lo que es energía consumida y un poquito lo que es factor de potencia, en lo que es... ya. Ahora, jóvenes, quiero establecer el horario para mañana, sábado, para que a veces de noche uno tiene actividades de noche, ya sea en la casa, a veces porque el sábado todo el mundo está reunido, ¿no? Entonces, en la tarde o en la noche, ¿cuándo quieren las clases? ¿Lo quieren en la tarde o lo quieren en la noche, a este horario? En la mañana. En la mañana. Ingeniero. En la tarde, ¿no? En la tarde. Sí, en la tarde. A las 6 de la En la mañana. tarde, Inge. Está bien, entonces, a las 3 de la tarde. Bien, adelante. Sí. Sí, está bien. 3, ya, de 3 entonces hasta las 5 vamos a estar con por lo menos con las clases virtuales y Ya. también tareas que les voy a sobre la marcha. ¿Está bien? Bien, entonces, Perfecto, ingeniero. viernes sería de 7 a 9 y los sábados de 3 a 5. Quedamos así. Está bien, mi estimado. Está bien. Ya, muy bien, excelente todo. Excelente. Ya, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Porque esto es el tema de introducción a lo que es corriente alterna, el corriente de transmisión de energía eléctrica. Esto no debe fallar, tengo que tener muy claro el concepto de cómo funciona. Lo va a pasar el documento, bien, dije. Claro que sí, te lo voy a pasar ahora mismo, a las 6 O sea, p.m. Cristian, ¿quién más trabaja? A ver, pregunta, ¿quién más trabajaría hasta las 6? Igual la grabación, Cristian, se lo puedo pasar. yo trabajo, dije. Cristian, igual a usted se le pasó la grabación, ¿no? Hay una pregrabación. A las 7:15 dice otra persona que empieza, dice noche. Yo me dicen lo de noche, porque de noche nomás. En la tarde, Inge. A las 10. A las 10 en la de mañana, tarde. no sé. Mejor en la mañana, dije. Es que hay unos que Está trabajan. bien en la entonces, tarde. De 8 Ya. a 10. Sí, De en la 8 mañana puede ser. ¿Querés madrugar o? De 8 a 10 de la mañana, dije. 8 a 10. Después del mañanero. Sí, sí, así es. Entonces, No, ingeniero, en la mañana difícil. No, en la tarde, como mañana. dice, ya. Claro, en la tarde. Entonces, Ese ya cabero. que queda tiempo, mira. Ya. Entonces, en general, el día viernes va a ser de 7 a 9 de la noche. Ya, de 7:15 a 10 a 9 de la noche. Y el Y no se sábado, puede el lunes. de 3 a 5. ¿Listo? No, Sí, sí. pues cabero. ¿Por A qué ver, el lunes, cabero? Ya, eso se queda de acuerdo. Sí, está bien ese horario. Ya, quedamos en ese horario. Perfecto. Ya, que mañana lo espero a las Lunes. Ya Bien, llega, ingeniero. entonces, voy Lunes. a seguir con esta parte un poquito más.
Y voy a tomar la lista. Ya ver quiénes están. No me va a dar mucho para la lista ya. Bueno, aquí está una subestación elevadora, una reductora. Vamos a silenciar. Silencien su audio, por favor. Apague su micrófono, por favor, algunos que estuvieran abiertos. Gracias, muy amables. Bien, entonces le decía, esta es una subestación, una reductora. Esta es una elevadora, ¿no? Y aquí tengo lo que es de maniobra. Ya, esta subestación es de maniobra. Ya cada uno tiene su forma diferente. Ya expliqué en su momento, ¿no? Que es de maniobra, aquel que permite gestionar la energía eléctrica para diferentes plantas. Bueno, este sería el resumen en general de cómo está distribuido el transporte de energía eléctrica, ¿no? Desde la generación de un generador, ¿no? Del transformador, aquí está su generador, ¿no? Aquí está la parte, este de vapor, por ejemplo. Aquí está el transformador, mi tendido eléctrico, el transporte, que es de alta tensión, de 400 voltios, 400 voltios. Llegamos a la estación, este sería reductor, reductor, y aquí está de maniobra, y así llega a diferentes puntos de control, ¿no? A la casa, empresa o sencillamente a un lugar específico, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí sería entonces el avance de hoy día.